Los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día. En un diálogo directo y frontal. 6 de la mañana, 32 minutos. La deuda del país por créditos y anticipos petroleros es el tema que esta mañana nos permite dialogar con nuestro invitado Luis Calero, analista petrolero. Señor Calero, buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Buenos días, un gusto estar con ustedes y un saludo a los oyentes. Gracias por acompañarnos. La pregunta de cajón: ¿cuánto debe el país por créditos y anticipos petroleros? Bien, hay un dato de prensa de hace unas horas en el cual se señala alrededor de unos 3.700 millones de dólares. Esa cifra va moviéndose. No sé si en esa cifra se incluye los créditos últimos realizados por el actual gobierno, porque la crónica no revela con exactitud todos los contratos que están pendientes de amortizarse, etcétera. ¿Qué datos maneja usted? Y adicionalmente, eso era un secreto, uno de los secretos mejor guardados de la época del señor Correa, porque se confundieron dos conceptos y continúa a ratos como que confundiéndose dos conceptos. Se hicieron préstamos simulados con preventas petroleras, es decir, una especie de anticipo, pero que en realidad constituían créditos, porque esos anticipos, entre comillas, estaban con un interés que había que pagar. Entonces, un crédito significa eso: alguien me presta dinero y yo le devuelvo ese dinero y le pago un determinado interés. Entonces buscaron ese mecanismo porque constitucionalmente no podían ni pueden hacer lo que los ingresos petroleros, los ingresos por la venta del petróleo no pueden ir al presupuesto general del Estado. La Constitución prohíbe, y la Ley Orgánica de Empresas Públicas y otro tipo de legislación prohíben que los ingresos que obtenga la empresa pública, cualesquiera que sea esta, y en el caso específico Petroecuador, que esos ingresos van a la empresa para que esa empresa a su vez pueda invertir, pueda reinvestir y los excedentes remitir o enviar al presupuesto del Estado. Entonces se utilizó esta modalidad para camuflar el endeudamiento agresivo que tenía el gobierno anterior. Es decir, se endeudaba y lo hacía bajo la figura esta de un anticipo de las preventas petroleras. Señor Calero, ¿los 3.613 millones corresponden al capital más intereses de los préstamos o anticipos otorgados por las tres compañías? Sí. Estamos hablando, y la crónica dice que serían tanto este tipo de créditos que digo yo, cuanto los anticipos realmente relacionados con preventas petroleras. Los anticipos no serían problema, verdaderos anticipos de una preventa, para irlos descontando o devengando, que es el término correcto, para irlos devengando conforme se van haciendo las entregas de crudo. Solo que en este caso entonces se manejan dos tablas. La una, que es devengar el anticipo cuando se trata efectivamente de un anticipo, y la otra es devengar o amortizar un crédito con el pago correspondiente a los intereses. Pero bien, yo creo que de una o de otra manera, eso constituye una deuda para el país y lo va pagando conforme va haciendo las entregas. Lo que sí me parece que es necesario aclarar es que no todos, ahí se habla alrededor de unos 370 millones de barriles que estarían por ser entregados a las compañías. No es que la totalidad del ingreso que signifique esos 370 millones de barriles van para el pago a estas compañías, es un porcentaje. Depende del tipo de contrato, hay varios contratos, depende de los acuerdos a los que se hubiera llegado. Por ejemplo, 25 o 30% del valor de cada barril sería para amortizar el anticipo o para pagar la deuda, ¿sí? Entonces, no todo el monto que signifique esos 370 millones es para pagar a las compañías, no, es apenas un porcentaje. Ahora, este mecanismo de preventa de petróleo atada a créditos o anticipos, ¿cuán beneficioso es para el país? Mire, yo creo que hay que separar las dos cosas. Los anticipos, los créditos simulados son ilegales, son inconstitucionales. Los anticipos son factibles dentro de una actividad comercial. La preventa petrolera es normal y corriente. Más aún, los contratos de largo plazo son, desde mi perspectiva, deseables. Solo que no toda el volumen disponible para exportación debería ser manejado con contratos de largo plazo, sino que debe reservarse un porcentaje para ventas spot en los cuales se tantea el mercado. Ya les voy a dar luego una cifra
de un promedio de lo que se ha manejado en el último quimestre. Pero entonces los contratos de largo plazo, antes se estilaba la inclusión de una cláusula denominada phase out, mediante la cual cada cierto tiempo, digamos cada 6 meses, se sacaba una venta spot, se tanteaba el mercado y las condiciones en las que estuviera el mercado tenían que someterse las partes. Vale decir, si cuando firmo el contrato el crudo estaba a $50, el WTI, y eso significaba un castigo, por ejemplo, de $3, saco luego de 6 meses una venta spot y el mercado me dice que está en 55 o en $60, yo debería ajustar a ese nuevo precio el contrato. Solo que se corre el riesgo que de igual manera, si es que el crudo bajó, debería yo como vendedor también someterme a ese riesgo. Pero esas son las condiciones del mercado que más o menos funcionaban antes y se lograba un equilibrio en el mercado y no una posición dominante como en este caso del comprador. Y hablemos de empresas chinas, fundamentalmente compradores, que ataron una fórmula, lo ligaron a un esquema rígido. ¿Por qué? Porque simplemente estaban facilitando recursos financieros que los necesitaba o los requería el gobierno de Sucre. Señor Calero, ¿cuándo termina el plazo para cumplir con estas obligaciones? Yo creo que depende, son varios contratos, ¿no? No es un solo contrato, estamos hablando 5 o 6 contratos, renovaciones de contratos que vienen desde el año 2009, 2010, 2012, se han ido renovando ese tipo de contratos. Se habla que hasta 2026, habría que ver que hasta 2026 qué volumen se compromete, serán 30,000, 60,000, 50,000, 80,000 barriles diarios. No hay que olvidarse que nosotros hemos exportado un promedio de 390,000 barriles diarios en el quimestre de enero-mayo de este año. Hemos exportado 390,000. Decía que les iba a dar un dato interesante. Ayer revisaba cifras para venir acá hoy con algunas cifras. Y las que doy son estadísticas del Banco Central. Nuestro precio de venta, y para mí fue sorpresa, estuvo 10 centavos más que el WTI. O sea, nuestro promedio de venta estuvo 10 centavos más que el WTI. Nosotros, por decir, estamos en un promedio de 57.80 centavos, mientras que el WTI está en 57.70 centavos. El promedio del quimestre. ¿Qué significa eso? Que tuvimos unas 2 que 3 ventas de spot, ¿no es cierto? Se había liberado una parte del crudo, un volumen de crudo en la renegociación del gobierno, se extendieron los plazos y se alivianó la cuota de crudo que había que entregar normalmente durante este tiempo. Entonces, ese crudo disponible, se realizaron ventas spot, con ese crudo se realizaron ventas spot y los precios superaron, las ofertas superaron el precio del WTI, que es nuestro referencial, que generalmente ha sido WTI menos $2, menos $3. En estas ventas spot fueron más $1, más tantos centavos. En el promedio hemos obtenido, vuelvo a repetir, unos 10 centavos más que el precio referencial nuestro, el WTI, lo cual significa o se confirma la necesidad de hacer estas ventas spot combinadas con los contratos de largo plazo. Beneficioso para el país en ese sentido. Ahora, teniendo en cuenta este año que usted ha mencionado, el 2026, ¿el Ecuador, en cuanto a la producción, está en condiciones de cumplir con todos estos pagos que debe realizar? Sí, definitivamente. Yo no le veo, apenas de aquí hablamos a unos 6 años y pico, no veo que la producción vaya a tener un declive significativo. Más sí, el momento en que comenzásemos a adquirir otro tipo de obligaciones, y voy a decir una, si por ejemplo se entrega el campo Sacha, como se está pretendiendo en este denominado proceso de, unos dicen que son muy modernos, monetización, otros dicen delegación de la gestión, ¿sí? En definitiva son procesos de privatización. O sea, aquí se privatizaría este campo, se privatizaría la operación de ese campo. Entonces habrá que pagar una tarifa a la empresa que asuma a la operación de ese campo. Y no solo eso, sino que va a volverse al crédito simulado. Para tener opción de ese contrato de operación, la empresa que ganare esa licitación, si se la hace una transparente y que ojalá sea así,
esta empresa va a tener que pagar un intangible que le dominan en el orden de los 1.500 millones de dólares. Entonces, esos 1.500 millones de dólares tienen que ser amortizados y se amortizan dentro de la tarifa que deba pagarse. Entonces, si yo vendo el petróleo a $50 y de ahí debo pagar $30 por tarifa, pues simplemente me quedan $20 como Estado. Y si tengo crudo comprometido para pagar de ese, ¿no es cierto?, de igual manera $20 o $30, de pronto me voy quedando con cero. ¿Ya? Entonces, a veces es pan para ahora, hambre para mañana, estos procesos, ¿no es cierto?, que satisfacen urgencias fiscales y no miran ni el mediano ni el largo plazo. Entonces, la producción sí, como tal, si nos mantenemos este rato, el promedio ha sido 530,000 barriles diarios en el quimestre. Algunas autoridades oficiales han dicho que estamos en 540. Yo me baso en las cifras del Banco Central, 530,000. Con esos 530,000 y un saldo exportable de 390,000 barriles diarios, alcanza para cubrir este tipo de obligaciones. Insisto, pero si asumimos este otro tipo de estrategias, estas nuevas obligaciones y compromisos, podríamos estar en dificultades. Estamos dialogando con Luis Calero, analista petrolero, esta mañana aquí en Notimundo al Día. Señor Calero, Ecuador obtuvo por los 8 acuerdos vigentes en financiamiento 13.368 millones. Conocemos que de esta cantidad la mayoría ha sido desembolsada ya. ¿Cuánto nos queda por recibir? Mire usted lo irónico de la noticia. Todavía no recibimos desembolsos de unos créditos contratados o de unos anticipos, entre comillas, contratados hace algunos años. PetroTailandia es una de las empresas que logró un contrato bajo esos términos. Ellos nos dieron un primer desembolso de 500 millones. Ellos se comprometieron inicialmente a darnos más de 2.000 millones de dólares. Dieron un primer desembolso de 500 y luego nos iban haciendo desembolsos conforme nosotros les íbamos entregando el crudo en cuotas. Eso significa que, primero, ellos ya con un contrato asegurado, ese contrato le ponen en el mercado de futuros, venden el contrato y con ese dinero que obtienen nos daban los 500 millones. Y ellos obviamente ya se quedaban con una comisión. Luego nosotros comenzamos a entregarles el crudo. Ellos de igual manera esos contratos se los venden en el mercado de futuros. El mercado de futuros es compraventa de contratos. Entonces ellos vendían esos contratos, obtenían el dinero y nos pasaban a nosotros. Primero ellos se ganaban una comisión porque vendían en mejores condiciones el crudo y en segundo lugar a nosotros nos cobraban una comisión de financiamiento. Entonces, un castigo por doble lado para el crudo ecuatoriano. Ese es el tipo de contratos que se celebraron en el gobierno anterior y que todavía subsisten. Entonces, estos desembolsos pendientes se refieren a ese tipo de contratos. Una vergüenza para el país. Y preocupante además. Solo para cerrar, una respuesta rápida. La Agencia Internacional de la Energía realizó un estudio y según lo que mencionaba se va a reducir la demanda de crudo. ¿Nos va a afectar? Sí, de hecho, todo lo que signifique reducción de la demanda va a afectar el mercado y obviamente dentro de esa afectación del mercado va a tener variación el precio internacional del crudo, que es nuestro referente. Ventajosamente la OPEP y unos aliados no OPEP, como decir por ejemplo Rusia, se comprometieron a reducir la oferta en la medida en que la demanda también tuviera esas variaciones, a fin de lograr estabilizar un precio que pudiera estar en una banda entre 55 y 65 dólares, que es más o menos lo que está. Este rato debe estar en 58 dólares el precio del WTI, el Brent estará en unos 63 dólares y es más o menos un precio en el que las partes, compradores y vendedores, productores y consumidores se sienten cómodos. Importante el análisis de Luis Calero, analista petrolero, esta mañana en Notimundo al Día sobre la deuda del país por créditos y anticipos petroleros. Señor Calero, gracias por estar aquí. Buenos días. Un gusto siempre. Este es Notimundo, siempre bien informados. Recuerda suscribirte gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live para que seas parte de todo lo que sucede aquí en nuestros estudios.